pensamos en algo así. Pero Él lo sufrió. Lo hizo por mí. Yo no sé si lo hizo para quemar, pero lo hizo por Él. Amén. Y todavía yo tengo la cara para estar haciendo lo que me da la gana, para que mis pecados y mi maldad todo el tiempo visiten el rostro de Dios y golpeen su propia gloria en su presencia. Como ellos no podían hacer nada, fueron entregados a una legión, los legionarios. Fue llevado al pretorio de Pilato, fue amarrado. Y la ley dice que un reo no debía recibir más que 40 y algo en la vida. Algo así era. Y el Señor, cada una de las... para que ustedes entiendan, los griegos inventaron la crucifixión. Pero los romanos, en un estudio de la conducta humana, perfeccionaron el sufrimiento de la crucifixión. Ahora, cuando ocurre un accidente, estamos creados para que cuando el cuerpo humano es llevado a un cierto estrés demasiado insoportable, caemos de la conciencia a la inconsciencia. Y usted dice, yo vi cuando el carro se acercaba y no me acuerdo más, lo que me acuerdo de la luz del hospital. Y eso fue borrado de la mente suya, porque Dios nos creó a nosotros para que logremos pasar en una hora de sufrimiento extremo de la conciencia a la inconsciencia. Pero los romanos inventaron un castigo de manera que el que fuera crucificado no pasara la barrera de la conciencia a la inconsciencia, sino que se mantuviera consciente de todo lo que estaba sufriendo. Imagínate ahora todo lo que el Señor empezó a sufrir. Las listas con las que Él fue golpeado tenían una punta de plomo que era como un gancho, un anzuelo. Y Él debía recibir solamente, digamos, 40 latigazos, por decirlo, no recuerdo la cantidad exacta, 39. Pero como habían 6 o 7 listas, cada vez que le daban, le estaban dando 100 latigazos. Y cuando sacamos la cuenta y multiplicamos 39 por 7, nos da que el Señor recibió como 300 y pico de golpes. Y cada vez que era dado, pedazos de carne se venían de su espalda. Cuando es terminado aquel sufrimiento, los soldados empiezan y le ponen una corona de espinas sobre su cabeza. Y no fue que se la pusieron, sino que con una vara empezaron a darle por la cabeza. ¡Pah! ¡Pah! Y aquellas cosas, imagínense con la rudeza que le hicieron, traspasaban su propio cráneo. Luego que le ponen la corona, a un herido lo forran con un fieltro, un manto. Y usted sabe que la sangre necesita una herida de entre 15 y 20 minutos de acuerdo a su condición o al tipo de coagulación que podemos tener para coagularse y cerrarse. Y nos ponemos una bandita y cuando queremos quitar la bandita se nos viene un pedacito de carne. Y ahí está el Señor sufriendo todo aquello, llevando toda esa multitud de golpes. Luego ponen sobre su espalda, para no hacerlo demasiado largo, ponen sobre su espalda un madero, sobre una herida, y Él venía arrastrando y aquella cosa se movía. Las costillas del Señor estaban expuestas. Su carne había sido desmembrada completamente. Y ahora aquella cosa está moviéndose sobre su lomo, sobre su espalda. Y se caía, y cuando se cae golpea su frente contra el suelo, y aquellas cosas más profundas, y aquel palo gigante se le recostó de la espalda y le removió todo aquella tremenda herida que tenía sobre su espalda. Cuando llegan al lugar donde Él va a ser crucificado, Jesús fue pelado como cuando nosotros pelamos un plátano o despellejamos a un pollo. Cuando fue arrancado, porque literalmente fue arrancado de su cuerpo, aquel manto, aquella sangre aquella hemorragia empezó con una fiereza tremenda a salir del cuerpo de aquel hombre. Cuando Él fue crucificado en esta posición, con sus manos de esta forma, y fue agarrado justo en este lugar.
justo en este lugar. Porque la crucifixión, Él no fue crucificado para ser matado. La crucifixión era para traer un sufrimiento extremo de manera que muriera por un paro respiratorio, por un paro cardíaco, por una infección, por algún tipo de patología extremadamente peligrosa y dolorosa. Y ustedes saben que para respirar nosotros hacemos este movimiento. Este es el tipo de movimiento. Para que el Señor Jesucristo pudiera hacer este movimiento, tenía que rozar su espalda de aquel madero. Y teniendo sus manos así, cuando Él trataba de respirar, Él venía hasta acá arriba. El peso que daba, el peso que estaba tratando de quebrar en sus manos, Él trataba de aliviarlo. Y cuando Él lo aliviaba, le dolía aquí arriba. Y cuando aliviaba abajo, le dolía abajo. Y así estaba. Y así estuvo, respirando, y respirando, y respirando. Sí. Llevando el castigo de nuestra paz. Correcto. El sufrimiento que nosotros debimos haber llevado sobre nuestros cuerpos. Amén. Aleluya. Aleluya. Hubo un momento en el que Él casi no podía respirar. Y su cuerpo simplemente hacía como unos movimientos espasmódicos. Tengo sed. Convulsionada. Mientras eso estaba pensando, mientras eso estaba pasando, había una sola cosa en la mente de Dios. Había un solo propósito en la mente de Dios. Había un solo objetivo en la mente de Dios. Éramos nosotros. Que nosotros deberíamos ser liberados. Porque Él conocía el fin desde el principio. Él sabía que si su célula de sangre era partida, Él nunca podría lograr el propósito. Cuando Él atraviesa por este gran trauma y este gran dolor, Él miró, con sus ojos bañados de sangre, su visión estaba tan intacta. Miró a la serpiente engañando a Eva. Miró a Elías corriendo de Jezabel. Miró a Caín matando a Abel. Miró a Moisés golpeando la roca. Miró a todos los profetas siendo matados. Miró a Sansón siendo engañado por Dalila. Miró al pueblo de Israel sufriendo 440 años. Miró todo el cuadro. Y Él levantó sus manos así como podía y dijo: consumado es. Aleluya. Aleluya. La paga del pecado de ellos, el delito, la pena ha sido pagada. El precio ha sido pagado. Él se aseguró sufrir en cada uno de sus tejidos, en cada uno de sus nervios, su cerebro, sus brazos, sus piernas, sus dedos, su frente, su boca, su cara, completamente, para llevar nuestro sufrimiento, para que la justicia de Dios no nos matara a nosotros, para que la justicia de Dios no nos acabara a nosotros definitivamente. Y esta noche, cuando estamos aquí, yo me pregunto, como digo al profeta, ¿qué haremos con este Jesús? ¿Qué haremos con lo que Él ha hecho con nosotros? ¿Qué va a pasar? Después de analizar por un momento lo que es la misericordia de Dios, lo que la misericordia hizo por nosotros, el profeta dijo: veamos por un momento lo que el pecado le hizo, lo que le hizo a Él por usted. Dijo: le dio la más horrenda de las muertes. Al morir así, el agua y la sangre se despegaron de su cuerpo. Hizo que el mundo entero pasara por un tremendo colapso nervioso. Causó que aún las rocas se movieran de su lugar y los elementos se negaran a funcionar. Hizo que la ira de Dios fuera vaciada sobre Él. Al morir en nuestro lugar, estas cosas fueron así pasadas. Y en medio de todo ese sufrimiento, Él pudo hacer que la tierra entera explotara. Pero en vez de eso, Él nos dio un futuro. ¡Aleluya! Él nos dio una esperanza. Él nos dio un amanecer. ¿Por quién lo hizo? Yo pregunto. ¿A quién le dio Él ese amanecer? Él nos dio una nueva oportunidad. Todo esto fue por causa de que Él estaba mostrando misericordia. Él no estaba mostrando cuán guapo Él era, cuánto podía resistir sobre su cuerpo. Era mostrando misericordia. 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 Dice el profeta: si sus elementos en la tierra, tan solo con mirar, viendo lo que a Él estaba
aconteciendo, nos estremeció, nos puso en esa condición. ¿Qué debería hacer esto a usted y a mí? ¿Qué deberían hacer nuestras almas cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros? Y todo esto fue por usted y por mí, dice. ¿Qué debería hacer esto en nosotros? ¿Continuar en el pecado? Dios no lo permita, sino abstenernos de pecar y morir al pecado. ¿No se da cuenta usted lo que el pecado le hizo a él? El pecado lo mató a él. Él tomó la pena del pecado para que así él pudiera traer la justicia de Dios a ustedes y a mí.